Nos encontramos en el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina, entidad fundada en el año 1918 que trabaja día a día por el bienestar y para cuidar los derechos de los trabajadores. Si les parece, vamos a estar en presencia de su secretario general, quien también es parte del Consejo Directivo de la FEMPINRA, director regional de la ITF en el área portuaria de América del Sur y el Caribe y secretario de Finanzas de la CAT. Acompáñenme a escuchar sus palabras. Ahora sí, estamos en presencia de Roberto Coria, secretario general del gremio. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos una vez más, por dejarnos hacer llegar su palabra a nuestros televidentes y actualizar, ¿no?, en todo lo respectivo al sector portuario y exclusivamente a lo que es el área de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Si te parece, Roberto, hablemos un poquito de la actividad, la actualidad, la tecnología que tiene que ver con el rubro y por qué es importante que el sindicato tenga lugar. El Sindicato Guinchero fue fundado en 1918. Tiene una historia de una actividad específica que era la carga y la descarga, lo que en ese momento era granel. Si uno mira los cuadros de Benito Quinquena Martín, no solamente se ve el trabajo del esfuerzo del hombre a través cruzando de esos tablones donde cargaban y descargaban los barcos, sino que también veía que estaban esas viejas grúas a vapor que estaban vinculadas no solamente a la arena, sino que estaban vinculadas a la descarga de lo que poco a poco después se fue masificando con... Esa maquinaria de vapor fue el primer tipo de maquinaria que se utilizó. El primer que en 1918. Pensá que en los puertos prácticamente tuvieron una explotación a través del dominio inglés, porque era la salida y el ingreso de las manufacturas que ellos traían y de la comodit que nosotros portábamos. Pero hoy por hoy es la tecnología lo que califica y la mano de obra a la actividad portuaria y lo que hace eficiente o no un puerto. Que en definitiva termina todo resumiéndose en la competitividad del sector, ¿no? Exactamente. Vos pensás de que los puertos que no son eficientes por falta de inversiones o por falta de capacitación de los operadores, ya sea desde el estibador, que está vinculado mucho más a la carga manual, a la verificación, al destrabe de los contenedores, y el guinchero es el que hoy por hoy representa la tecnología de avanzada. Hoy lo que le decimos nosotros una grúa pórtico, cualquiera que pasa por la autopista ve esos grúas que cargan y descargan contenedores que están cerca de los 20 millones de dólares cada uno, lo operan trabajadores guincheros con capacitación lograda a través de nuestro centro de formación que tenemos acá en el sindicato y en comunidad con las empresas para que puedan tener una mano de obra eficiente. Hoy un contenedor, tenés que hablar que vacío pesa 2.000 kilos, pero puede llegar hasta 20, 30 toneladas cada contenedor. Exactamente. Es decir, que están haciendo mucho hincapié en todo lo que es la capacitación, ¿no?, de los operadores de este tipo de maquinarias. Y bueno, esto fue uno de los parámetros que pusimos nosotros, el crecimiento del sindicato guinchero, porque era una respuesta a la demanda que vino a partir de los años 80 con el contenedor. Nosotros somos los que nos consideramos países periféricos, pero no periféricos digamos, como menospreciando, periférico porque estamos en el fin del mundo. Es decir, vos tenés que pensar de que el comercio exterior este-oeste o norte y sur, los centros de consumos y hasta de alimentación están en el hemisferio norte y la parte del hemisferio sur es que está en la corriente de los países asiáticos. Pero Argentina siempre se caracterizó por su gran valor agregado que da la mano de obra argentina. A nivel mundial la mano de obra argentina te puedo decir que es reconocida. Es reconocida, bien. Bueno, más allá de los dirigentes sindicales, pero la mano de obra que labora... Creo que también tienen reconocimiento, sí. Y más en tu caso, ¿no?, que como dije en la presentación, estás desempeñando el sector de el cargo de director regional de la ITF en todo lo que es América del Sur y Caribe. Sí, exactamente. ITF, su origen es especialmente marítimo, donde protege a los embarcados en todo el mundo. Hoy en día es muy complejo, pero la parte marítima y si la portuaria es, como quien dice, algo incompleto. Por eso los portuarios nos hemos fortalecido y ITF ha crecido no solamente en la parte marítima, en el transporte terrestre, ferrocarril y camión, también en el tema de los micros de turismo, y después se representa muy fuerte el área aeronáutica, muy fuerte el área marítima, muy fuerte el área terrestre, y en la parte terrestre estamos incluidos. Argentina tiene un papel preponderante en la región, ya sea a través de organizaciones hermanas como la Fraternidad, Unión Ferroviaria, el SOMO, Capitanes, somos todos compañeros que hemos
crecido junto con eso, porque no solamente hay que mirar la problemática de América Latina, sino hay que mirar la problemática de un mundo que con la globalización todo tiene... Todo se unifica, ¿no? Todo se unifica y es como que... creo que la unidad entre los gremios hermanos termina siendo la grandeza o el reconocimiento a nivel internacional del portuario argentino. Exactamente, y te digo con la mayor modestia y la mayor humildad, Argentina, a través de nuestro conductor, el peronismo, tiene una conducta de carácter sindical a imitar en muchos países. Y muchos países han recibido el apoyo y han tenido hasta ese reconocimiento que te da el pertenecer al movimiento obrero argentino, que es solidario con todas las situaciones. Lo ha sido en Chile, en Perú, en Ecuador y bueno, nuestros hermanos uruguayos también. Excelente. Roberto, ¿cómo han llevado adelante la capacitación en este año de la pandemia que todo lo que era quizá la capacitación presencial se vio... No, se vio prácticamente suspendida. La capacidad presencial se vio suspendida, a pesar de que nuestra actividad fue declarada esencial. Entonces los compañeros se han presentado a trabajar, hemos tenido algunos casos y tristemente tuvimos un fallecimiento de un guinchero, el compañero Milanesi en Zárate, que pertenecía a Terminal Zárate, pero los demás casos de contagio, por suerte, habrán quedado algunas secuencias, pero es muy trágico cuando vos ves que un compañero se te ve la mano. Nuestras condolencias a la familia del gremio. Roberto, tema paritaria, estamos en noviembre del 2020. ¿Cómo han cerrado, cómo han manejado las paritarias? Nosotros tenemos a nivel calendario, no solamente Puerto Buenos Aires, depósitos fiscales, cámaras de puertos privados, que son todas cámaras que se aglutinan en su mercado, porque saben que así como los trabajadores nos tenemos que unificar en gremios, ellos tienen que unirse en cámara, porque el mercado es más duro y más cruel que lo que se ve por fuera. Hemos llegado a un promedio de un 30% del ejercicio de mayo, de abril-mayo, porque algunos cerraron un mes antes, 2020-2021, con una cláusula de revisión donde en caso que se dispare la economía, que ojalá que no pase, tengo mucha confianza que este gobierno pueda realmente controlar los lazos de la economía, porque nos afecta a todos, ¿no? Que quizás la que estamos esperando. Esperando. En caso de que supere el porcentaje alcanzado, las partes se comprometen a sentarse y evaluar para no perder el poder adquisitivo que es con respecto a la inflación. Es decir, siempre el se trabajador pierde. Guinchero hoy está resguardado, está con una posible mesa de diálogo abierta para retomar lo que es el porcentaje de aumento, teniendo en cuenta la inflación y todos los factores que intervienen, ¿no? Exactamente, hacer una actividad esencial. Nosotros le hemos dicho al sector nuestro que no estuvo parado. Una actividad esencial, es verdad, no estuvo en la totalidad del desempeño operativo, pero sí estuvieron, como quien dice, comercializando, porque somos prestadores de servicios. No estamos en la industria, pero somos clave en la prestación de servicios. Bien, excelente. Roberto, para cerrar el bloque me gustaría que me digas por qué es clave el sindicato en la actividad. Mirá, retomando lo que dijimos al comienzo, el trabajador guinchero es el que va a estar mañana, tarde y noche en la carga de descarga de un barco, va a estar mañana, tarde y noche en la carga de descargando un camión. Yo siempre digo, la logística comienza con un guinchero y termina con un guinchero. Después convivimos con las demás organizaciones hermanas, área logística también tienen otros gremios. Bueno, nosotros somos clave en el proceso logístico de todo. ¿Qué es la carga? La carga son los bienes o son los insumos que necesita un país para desarrollarse. En base a esa eficiencia, ese conocimiento, esa protección, es un valor agregado que se le da a todas nuestras importaciones y exportaciones. El sindicato guinchero es consciente, por eso él trabaja sábado, domingo, feriado, y por eso a veces nos preocupa cuando nos afecta tan duramente el impuesto a la ganancia, cuarta categoría, porque nosotros tenemos por la ley de puertos y por el tema de la logística, que los puertos deben laburar los 365 días al año, menos el 1 de mayo, menos el 25 de diciembre y menos el 1 de enero, a través de turnos rotativos, y cuanto más trabaja el guinchero, ve la diferencia, pero a veces injustamente nos afecta la cuarta categoría y te encontrás con un trabajador que estuvo ausente un domingo, que estuvo ausente una noche, que estuvo ausente un bautismo, que estuvo ausente una comunión. Después dicen que nosotros tenemos que pagar impuesto a la ganancia, que lamentablemente supera. Hoy en día pagás con impuesto a la ganancia arriba de 60.000 pesos. Y para la canasta familiar estás hablando de 47.000. No, es un desbalance total. Permitime a ver si logro resumir. Es decir, que el sindicato es clave porque básicamente cumple un rol fundamental asegurando la competitividad del sector. Exactamente. ¿Bien? Roberto, vamos un pequeño corte y ya volvemos. Dale. Dale.
Muy bien, ahora sí estamos de regreso con Roberto Coria, secretario general del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina. Roberto, en este segundo bloque me gustaría enfocarnos un poquito en la actualidad. ¿Están actualmente teniendo algunos conflictos en algunas terminales? Sí, en sí, el trabajador portuario, todas las organizaciones somos un poco rudos en el tema del reclamo. También somos muy claros cuando entendemos e interpretamos la solución al problema. Y bueno, ha habido algunos conflictos que se le escaparon de la mano a algunos dirigentes, que pasó con los estibadores del SUPA, que lamentablemente fueron tapas en algunas, tapas no, más que nada fueron notas de algunos destrozos ocasionados porque se le fue la gente. Bien. Y después hay conflictos puntuales, como se nos están dando en el puerto de Buenos Aires. También podemos decir que hay conflictos en el puerto de San Martín, del Rosafe, Rosario Santa Fe, donde se le ha reinstalado, o a través de la justicia, al compañero Hermes Juárez, y bueno, están haciendo un proceso que posiblemente es un proceso electoral que también preocupó a las autoridades políticas, como diciendo, un conflicto en el puerto de Buenos Aires es un conflicto contra el gobierno. Así está la visión, porque es tanta la necesidad que tenemos nosotros del ingreso de divisas, que el puerto funcione. Es decir, somos hombres invisibles, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque vos haces un conflicto aeronáutico y salimos todas las tapas de 10.000 personas que viajan. Hace un conflicto de pasajeros, ¿cuántos son los pasajeros? 2 millones. Hace un conflicto ferroviario, es noticia. ¿Por qué? Porque afecta directamente al hombre de pie. Directamente a la gente, al consumidor final, ¿no? En el caso de ustedes quizás es algo, como vos decís, un poco más invisible a la gente. Es invisible. Entonces, hay conflictos que tratamos de canalizar. El gobierno tiene una visión de que hay que buscar todos los caminos alternativos antes de llegar al conflicto. Perdón, ¿cómo manejan este tipo de conflictos desde la parte interna del gremio? ¿Cómo llevas adelante, digamos, este tipo de conflictos para asegurar el buen funcionamiento del puerto y para seguir cuidando de los trabajadores? Y a veces cuesta, porque también nosotros, si no interpretan el pensamiento que un gremio, a través de su cuerpo de delegados, a su vez con su consejo directivo, le está planteando que hay que buscar una salida, y nosotros decimos siempre que hay un paro es porque fracasó la negociación. Siempre que el conflicto ha llegado a una medida de fuerza directa es porque fracasó la negociación. Entonces, ahora hay un conflicto en el puerto de Buenos Aires. Puerto de Buenos Aires, de la privatización del año 96, que fue la famosa privatización del puerto de Buenos Aires, quedaron 3 multinacionales operando. Una es Hutchison, China, otra es DP World, que pertenece a Dubai Port, que significan los árabes, y otra es la Maersk, conocida en Dinamarca como una de las empresas líderes, no solamente portuarias, sino en la línea naviera. Esas 3 tienen contrato de concesión, es una concesión que vence en el año 2022, donde va a haber una nueva licitación internacional, con mayor participación del Estado. No van a ser la privatización de los años 90, que los que tenemos un poco más de canas sabemos que fueron... ¿Se va a abrir un poco más la cancha? Sí, tendría que abrir un poco más la cancha, resguardar los intereses de la nación, mayor control y transparencia de la operatividad, como ocurre en cualquier puerto del mundo, pero tenemos un inconveniente. Una de las terminales vence en mayo del 2021, que es la de Hutchison, que es conocida BAXA, como decimos, Terminal 5. Eso los pone en desigualdad al futuro pliego de licitación que tendría que estar en 2022, pero más allá de la desigualdad económica, más allá de la desigualdad comercial que puede llegar a tener, crea mucha incertidumbre y mucha preocupación al laburante. El laburante que pensaba que está trabajando del año 96, con su renovación y todo... ¿Tiene miedo de perder su fuente de trabajo? Tiene mucha preocupación de perder su fuente de trabajo. A pesar de que el Estado tiene una visión de que en caso de que no se pueda ampliar la concesión del año 2021 al 2022, las empresas que exploten ese espacio físico o exploten esa línea, absorben a la gente. Pero la discusión es cómo te absorben. ¿Por qué? Porque uno quiere mantener sus condiciones, quiere mantener su ingreso, quiere mantener ese beneficio que ya tenés hecho. Su antigüedad, todo. Esa es una discusión que se está dando a posteriori, pero mientras tanto, este Consejo Directivo, junto con los sindicatos apuntadores, junto con los capataces, junto con los marinas mercantes, y a veces acompañan también los estibadores, le estamos pidiendo al gobierno que la extienda hasta el año 2022. A pesar de que la respuesta que jurídicamente y legalmente no se puede extender porque se han vencido los plazos de extensión y se han vencido los plazos de un año más. Y nosotros creemos que acá se tiene que definir políticamente, porque ese compañero necesita tener por lo menos garantizado hasta el año 2022.
En una nueva licitación tendría que haber 2 terminales, porque vemos que el volumen no crece, pero ya tenemos unas condiciones que los 3 operadores, donde operan nuestros trabajadores, estén en las mismas condiciones. Esto ha habido marchas, el día martes hubo un paro de 24 horas que el Ministerio de Trabajo dictaminó la conciliación obligatoria. ¿Qué martes 10? Exactamente, el martes 10 dictó la conciliación obligatoria, y en esa conciliación obligatoria, a partir del mediodía se levantó, la medida no se alcanzó a cumplir, pero hoy por hoy estamos en conciliación obligatoria, seguimos insistiendo con el mismo pedido, que el gobierno entienda que no es un capricho ni es estar en contra del país, sino que como siempre el dirigente sindical, el delegado de base, está con el país, pero también está con sus compañeros, que le dicen queremos la igualdad de condiciones con respecto a los otros trabajadores de las otras terminales. Dijiste que en la nueva licitación se va a buscar abrir la cancha. Sí. Entiendo que uno de los objetivos es empezar a poner empresas nacionales, bueno, para buscar darles un poquito de lugar en este tipo de... Mira, acá como decimos nosotros, el negocio portuario es un negocio competitivo. El negocio portuario hasta a nivel mundial se maneja licitaciones a nivel internacional. Muchas veces las empresas nacionales participan y después terminan vendiendo su paquete a las empresas multinacionales, pero ¿sabes qué es lo importante? La participación y el rol del Estado. Porque muchas veces esas empresas nacionales buscan el negocio sin grandes inversiones y para la empresa del exterior. Exactamente. Pero entonces nosotros tenemos que se abre solo para empresas nacionales, no algo que no va a pasar, pero vamos a hacer una suposición. ¿Tenemos empresas a la altura para cumplir esos roles? Mirá, hay empresas a la altura, hay empresas que están en condiciones, pero es un mercado muy, muy complejo como para que se permita únicamente a nacionales. Hoy, el dueño del barco es el que te orienta a dónde va la carga. Bien. Entonces, por eso son internacionales. Argentina, desde que en época del menemismo, que perdió su flota, la antigua ELMA, al no tener barcos, dependemos de los barcos de bandera que vienen de otros países, de líneas marítimas, que son las que tienen sus propios operadores. La MER tiene el depósito, el camión y el galpón, y tiene el operador portuario. MSC tiene, como que vendrían a hacer los compañeros que están acá en DocSur, tienen todo su proceso de línea. Entonces es muy difícil entrar, pero creo que si algún día la burguesía industrial nuestra, nacional, se une, y la burguesía de los servicios se une y hace un proyecto alternativo, por lo menos sabemos que este gobierno le va a dar la posibilidad. Bien, bien, ojalá que así sea. Roberto, para cerrar me gustaría expectativas que tienen para el año próximo, para el 2021, respecto de la actividad, y cuál es la importancia que tiene la unión entre gremios hermanos, que la nombraste varias veces. Y mira, primero y principal la expectativa, nosotros lamentablemente estamos viendo que a través de la pandemia hay 35.000 personas que han fallecido, y ese es un dolor. Y es un número importante. Es un número importante. Nosotros como servicios esenciales vimos el esfuerzo que hizo el gobierno de comprar insumos, que a veces no le fue tan bien, pero había que proveer a nuestro querido país de todo lo que no nos falte, como hemos visto en países de Latinoamérica con mucha tristeza. Primero la esperanza de que aparezca la vacuna. Primero, que aparezca la vacuna, como quien dice, es clave para tener una vida lo más normal, lo más común. Para volver a la rutina de Exactamente. negocio. Estamos cuidándonos. Yo tengo una mamá de 90 años que me tengo que cuidar el doble, más allá de que yo ya tengo 66, entonces como uno quiere verla, aunque es una vez a la semana, tiene que tomar esta distancia. La expectativa es que el país mejore, tengo mucha fe y sé que va a mejorar el año que viene. ¿Por qué? Porque así como esta pandemia nos trajo muchos problemas, también le va a dar la posibilidad a Argentina de insertarse en algunos rubros alimenticios, en algunos rubros industriales, y prácticamente la mano de obra argentina es necesario. Como toda crisis, ¿no? Siempre que vienen muchos factores en contra, también se abren varias puertas. Sí, es una frase que sí, se aparecen oportunidades, pero hay que elaborarlas y hay que hacerlas. Exactamente. Yo creo que Argentina es clave con la alimentación, es clave con algunos procesos de industrializaciones que en algunos países va a faltar. Entonces no tenemos que perder esa oportunidad. Necesitamos también, como argentinos, cerrar esa grieta de que los que nos enterraron a cero y son salvadores y nosotros somos los causantes de todos los males, y tampoco
creer de que se va a solucionar tan fácilmente sin la unión de todos los argentinos. Acá cuando digo la unión de los trabajadores, la visión que tiene que tener el dirigente de participar en mejorar el sistema, en no ser un obstáculo en el crecimiento, debe estar acompañado con el crecimiento de los laburantes. Exactamente. Muy bien, Roberto Coria, es un placer haber estado aquí una vez más, haber hecho llegar tu palabra a nuestros televidentes. Si te parece enviar un mensaje a quienes nos están mirando, ya sea a los afiliados del gremio, a los gremios hermanos, o al televidente, a la Argentina, ¿no? No, yo sé que este es un programa que tiene una visión sindical, que tiene una visión política y que estamos todos comprometidos realmente a que crezca nuestro querido país. Hay un montón de compatriotas, por no decir millones de compatriotas, cuando uno ve la cifra de 14, 20 millones de compatriotas que están muy mal. Yo vivo en Lanús, así que conozco el conurbano profundo, que hasta que no solucionamos ese problema tan grande que es desarrollar un proceso industrial por nuestro país, a partir del 55 se desindustrializó, pero a partir del 76 peor fue todavía. Entonces tenemos que buscar la forma de que el crecimiento del país siga incorporando a la gente. Con tanta pobreza, con tantas necesidades, nos va a costar desarrollar. Pero como argentinos, tenemos que comprometernos entre todos, los que están del otro lado de la pantalla, los que ocupamos un cargo sindical, el laburante al día del día, de tener una visión mucho más amplia, una visión mucho más de unidad y seguir tirando para adelante. Y seguir empujando este carro para adelante que estamos todos. Excelente. Roberto Coria, gracias una vez más. Estuvimos en el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina. Muchas gracias, compañeros. Saludos a todos. Hasta la próxima. Sindicato Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina. Llámanos al 4301-8851.